Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo la 10ª parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Desde hace años espero que vengas con esa pregunta. ¿Crees acaso que me importa alguna otra cosa en el mundo? ¿Crees acaso que leo diarios? Toma, y le arrojó un periódico que inexplicablemente se había traído consigo a la cama. Era un diario atrasado, de nombre totalmente desconocido para Yor. ¿Cuánto tiempo has tardado en abrir los ojos? La pobre madre murió antes de ver este día de júbilo. Tu amigo está muriéndose en Rusia. Ya hace 3 años estaba amarillo como un cadáver. Y yo, ya ves cómo estoy. Para eso tienes ojos. Entonces me acechabas constantemente, exclamó Yor, compasivo, sin darle importancia, dijo el padre. Seguro que hace mucho que querías decirme eso, pero ya no importa. Y luego, con más voz, y ahora, sabes que hay otras cosas en el mundo, porque hasta ahora solo has sabido las que se referían a ti. Es cierto que eras un niño inocente, pero mucho más cierto es que también fuiste un ser diabólico. Y por tanto, escúchame, ahora te condeno a morir ahogado. Yor se sintió expulsado de la habitación. Resonaba todavía en sus oídos el golpe con que su padre se dejó caer sobre la cama. En la escalera, sobre cuyos escalones pasó sobre un plano inclinado, tropezó con la criada, que subía a efectuar la limpieza matinal del piso. ¡Jesús!, gritó ésta y se cubrió la cara con el delantal, pero Yor ya había desaparecido. Salió corriendo y cruzó la calle hacia el agua. Ya estaba aferrado a la baranda como un hambriento a su comida. Saltó por encima, como correspondía al distinguido atleta que, para orgullo de sus padres, había sido en años juveniles. Se sostuvo un instante todavía con las manos cada vez más débiles. Espió entre los barrotes de la baranda la llegada de un autobús, cuyo ruido cubriría fácilmente el ruido de su caída. Exclamó en voz baja: queridos padres, a pesar de todo siempre os he amado. Y se dejó caer. En aquel momento, una interminable fila de vehículos pasaba por el puente.
Así termina este terrible relato en el que cada palabra está relacionada con el miedo. La emoción de Kafka fue indescriptible. La herida se abrió por primera vez durante esa larga noche. Escribió, y si recordamos que alguna vez había dicho que solo valen los escritos que abren anchas heridas en la conciencia, comprenderemos mejor. No es posible decir con precisión qué quiere decir la condena. La lógica brutal que determina la muerte de Yor ha sido dictada desde un tenebroso fondo inconsciente. La condena no tiene explicación, dijo Kafka. Esto es, no se puede explicar racionalmente. Podríamos, cosa obvia, iniciar aquí un laborioso análisis psicoanalítico para poner a la luz algunos evidentes paralelismos existentes entre Yor y su padre, por un lado, y Franz Kafka y el suyo, por el otro. El mismo Kafka se acordó de Freud y su teoría al término de esa gran noche de inspiración. Tan íntimamente relacionado le parecía el relato con las fuerzas oscuras de su propio inconsciente. Ahora bien, el análisis psicológico no tiene sitio aquí. Aquí solamente interesa subrayar dos hechos claramente definidos. En primer lugar, el pobre Yor, que tan seguro se creía, que también creía conocer su situación, pisaba en realidad suelo quebradizo sobre un abismo y no dominaba en absoluto tal situación. Yor, un personaje patético que, como todos los de Kafka, se encuentra en manos de un destino implacable, como un juguete en manos de fuerzas incontrolables y despóticas. En este sentido, cualquier lector sensible puede identificarse con el desdichado Yor, que tan feliz se creía. ¿Hay alguien sobre este planeta que no esté en manos de tales fuerzas incontrolables? En segundo lugar, importa subrayar el hecho de que Kafka consideró indiscutible el valor de este relato. Se había proyectado sobre el papel avalado por lo más íntimo de su ser. Le dijo a Brod: ¿sabes lo que significa la frase final? Al escribirla pensé en una fuerte eyaculación. Bueno, amigas y amigos, continuamos. El relato le salió, por así decirlo, de las entrañas, y por eso no dudó de su valor. Poseído por esta convicción, no solo lo leyó a sus hermanas, incontenible lo leyó en casa de la familia Welch y aún en casa de los Baum. Hacia el final de la lectura, mi mano se agitó incontrolada ante mi rostro. Me saltaron las lágrimas y quedó demostrada
la desesperanza de la historia. Por primera vez no fueron necesarios los ruegos de Brod. El propio Kafka quiso publicar el relato con la dedicatoria a la señorita Felice Bauer. La condena aparecía en la revista Arcadia en el año 1913. Esta narración ha salido de mí como en un auténtico parto, recubierta de mucosidades y de suciedad, y quizá por eso no le pareció arbitrario, aunque sí sorprendente, descubrir que el nombre George tiene tantas letras como Frank, que si al apellido Vendeman se le suprime man, solo un esfuerzo de Vende, el apellido del protagonista tiene el mismo número de letras que Kafka, aparte de que la vocal E se repite en los mismos lugares que la vocal A en Kafka. Además, Frieda tiene tantas letras como Felice y la misma inicial. En cuanto al apellido Brandenfeld, la misma inicial que Bauer, y quizá no sería demasiado absurdo admitir una relación entre la palabra Feld, campo, y el apellido de Felice, Bauer, campesino. No hace falta decir que todas estas coincidencias las descubrió Kafka mucho después, al releer. No fueron premeditadas. Y si así se quiere entender esas coincidencias, son una prueba más de que el relato le salió desde las profundidades más oscuras. En términos biográficos, la condena marca una cumbre en la vida de Kafka. Si hasta entonces había vivido con el presentimiento de que solo en un estado de total apertura de cuerpo y alma podría escribir la verdad, a partir de la noche del 22 al 23 de septiembre, el presentimiento se transformó en certeza. Ahora bien, si antes, al sufrir el peso de la oficina y de su familia, había podido consolarse con una duda acerca de sus posibilidades de escribir así, a partir de esa memorable noche, la duda desapareció. Él podía escribir así. En consecuencia, la oficina y lo demás le impedían efectivamente dar rienda suelta a su talento creador, un auténtico talento. Esa noche se convirtió para él en un supremo punto de referencia. De allí en adelante, recordando esa noche, podría inflamarse, arder, pero también sufrir una desesperación sin límites cuando, golpeado por la oficina, no fuese capaz, ni con el anhelo, de recuperar esa plenitud perdida. Esa noche decidió su destino. Insomne, la mañana del 24 de septiembre, se la pasó Franz Kafka en la cama. No era día de oficina. Desoyendo los lastimeros consejos de su madre, reorganizó su vida. Al volver de la oficina, almorzaba y a continuación dormía la siesta hasta las 7 de la tarde. Hacía sus ejercicios gimnásticos, daba un corto paseo y después de cenar
Se sentaba a la mesa con la pluma y el montón de papel. A veces le daban las 2 de la madrugada, otras las 3, y alguna vez llegó mucho más allá, casi hasta el alba. Cuando finalmente se derrumbaba en la cama y se tapaba hasta la coronilla para aprovechar las pocas horas de sueño que le quedaban, ya no podía dormir. Era todo agitación. A duras penas se mantenía en pie en la oficina tras semejante noche, pero él, con sus siestas, lograba recuperar sus energías y su determinación. Kafka, en increíble éxtasis, anotó Max Brod en su diario, y así era. En efecto, frenéticamente, aunque muchas veces su frenesí quedaba en sentarse y en aferrar la pluma con un terrible cansancio, Kafka proseguía El desaparecido. El 6 de octubre le leyó a Max Brod el primer capítulo de la novela. A ritmo frenético vivía Kafka, pero tal ritmo era absolutamente incompatible con la realidad. Solo unos días más tarde, Kafka estaba ya a punto de tirarse por la ventana de su habitación, completamente desesperado, con los nervios al rojo vivo. Le escribió a Brod una carta de despedida. Todo conspiraba contra él. Por un lado, le dolía el silencio de Felice. Por el otro, la oficina lo trituraba. Y todavía más, su padre y su madre le pedían en todos los tonos que fuese a la fábrica de amianto. Esto fue demasiado, y Kafka llegó al borde de la ventana, con el sentimiento de que aborrecía a los padres que le condenaban a abandonar su trabajo creador y odiándose a sí mismo por experimentar ese mismo aborrecimiento, odiándose por ser incapaz de sobreponerse a la situación. Aterrado, Max Brod habló directamente con la madre de Kafka y logró imponer su certeza de que era cosa de vida o muerte. Hermann Kafka opinaba que Brod era un loco irresponsable, pero en lo tocante a la fábrica tuvo que ceder un poco, porque Julie estaba asustada. Y Kafka pudo continuar lo que él llamaba su vida de maniobras. Pero Felice guardaba silencio. Kafka escribió entonces a una amiga de Felice para que la convenciera de que debía contestar, y finalmente el día 23 de octubre del año 1912 llegó la contestación. Y allí mismo comenzó ese loco amor, con 2, 3 y hasta 4 cartas diarias. El sueño agitado, interrumpido, el insomnio del escritor, la paz sacrificada en aras de la creación, el trabajo en la oficina para destrozarle, el fantasma de la fábrica para amargarle. Esas locas cartas de amor a una mujer remota y prácticamente desconocida, que apenas podía comprender su absoluta consagración al trabajo literario.
una mujer que pronto le aconsejó escribir menos y dormir más. Por último, Kafka con su novela. Es imposible describir la tensión interior que todo esto implicaba. El día 3 del mes de noviembre, Kafka leía a su amigo Brod un nuevo capítulo de El desaparecido. Brod podía comprobar por sí mismo que su amigo estaba en pleno despliegue de sus facultades y que este fenómeno no era ajeno a la fuerza que le daba la presencia espiritual de Felice, la remota. Una mujer alegre y sin demasiadas complicaciones interiores. Una mujer que se alegraba con los vestidos nuevos y con los viajes. Una mujer que no renegaba de su trabajo de secretaria. ¿Cómo podría Felice soportar las complicadas cartas de Franz Kafka? Esa extraña tensión que él le transmitía por correo. Ya en los primeros días de noviembre, Felice se despertaba llorando por las noches, y no hacía falta ser un adivino para comprender que la culpa de ese desasosiego interior la tenía Franz Kafka. Y él lo comprendió en el acto. Apenas se enteró de lo que ocurría en Berlín por las noches, pensó interrumpir la relación por el bien de Felice. Pero nada fue interrumpido. Por su parte, Brod hizo un viaje a Berlín exclusivamente para ver a Felice y le escribió 2 cartas para ayudarla a comprender qué clase de hombre era ese Kafka que le escribía tan frenéticamente desde la ciudad de Praga. Brod habló de la con frecuencia enfermiza sensibilidad de Frank y le rogó que fuera comprensiva, porque a fin de cuentas un ser tan singular y maravilloso merecía un trato especial. En medio de todo esto, no sin indiscreción, intervino la madre de Kafka. Habiendo leído a espaldas de Frank una carta de Felice, decidió escribir a Berlín para confiar sus preocupaciones maternales. Así, el día 16 de noviembre, Felice se encontró con una carta de Julie, que entre otras cosas decía lo siguiente: Frank duerme y come tan poco que está minando su salud, y mi miedo es que no llegue a darse cuenta de ello hasta que, Dios no lo quiera, sea ya demasiado tarde. Esto es por lo que le ruego encarecidamente llame de algún modo la atención de Frank sobre este particular. Le pregunte de qué manera vive, qué come, cuántas comidas hace al día y cuál es en general el uso que hace de su tiempo. Además, la madre decía que la literatura le parecía un pasatiempo y no un motivo para que su hijo arriesgara la salud. Consultado por Felice, Max Brod declaró que la literatura no era para Frank Kafka un pasatiempo, era su destino, y lo demás era hablar con ligereza.
Por lo mismo, siendo un ser excepcional, requería condiciones excepcionales, y Brod puso a la señorita Felice ante la siguiente pregunta: si tanto le aman sus padres, ¿por qué no le dan 30.000 florines como a una hija para que pueda abandonar la oficina e instalarse en un lugar cualquiera de la Riviera, en un sitio barato, en un rinconcito donde pueda ponerse a crear las cosas que Dios quiere hacer llegar al mundo a través de su cerebro? Solo un día más tarde, el 23 de noviembre del año 1912, Kafka comunicaba a la medio enamorada y desconcertada Felice el título de una novela que desde luego no parecía cosa de Dios. En efecto, ese día Kafka le mencionó la metamorfosis, advirtiéndole que se trataba de una historia un poco terrorífica, que le daría un miedo espeluznante. La historia estaba prácticamente concluida y a Kafka: «Querida, Dios mío, cómo te quiero», le hubiera gustado leérsela tomándola de la mano. He aquí la primera página de esa historia un poco terrorífica, que escrita al calor de esos días alcanzaría fama planetaria tantos años después. Al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, encontrándose en su cama convertido en un monstruoso insecto, hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda, y al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué me ha sucedido? No, soñaba, no. El 24 de noviembre del año 1912, Franz Kafka leyó a Brod la mayor parte de la historia, y Brod debió sentir un estremecimiento al oír la historia de ese Gregorio Samsa, ese viajante de comercio que una mañana, al ser despertado para ir al trabajo, se encontró convertido en un monstruoso insecto. Horrenda metamorfosis. El desconcierto de la madre de Gregorio ante la puerta cerrada de la habitación. Después el padre: «Abre, Gregorio, te lo suplico». El insecto razonando, tratando de salir de la cama con la agitación de sus múltiples patitas. La llegada del implacable jefe de Gregorio, y tras su intento de comunicarse con él a través de la puerta, su declaración: «Algo ha ocurrido ahí dentro», y después la desgracia de la familia, con el monstruoso insecto arrastrándose por la habitación. La piedad de la hermana que entraba en la habitación maldita, y después aún el abandono total,
la patética desdicha del insecto, su arrastrarse entre el polvo y la suciedad crecientes. Como de comer un poco pasó a no comer nada y finalmente, al cabo de indecibles días de desdicha, el descubrimiento de la criada. Miren ustedes, ha reventado. Ahí le tienen, lo que se dice reventado. La presurosa llegada de toda la familia. ¿Muerto?, dijo la señora Sansa mirando interrogativamente a la asistenta. No obstante, poderlo comprobar todo por sí misma e incluso averiguarlo sin necesidad de comprobación ninguna. Eso es lo que digo, contestó la asistenta, empujando todavía un buen trecho con el escobón el cadáver de Gregorio, cual para probar la veracidad de sus palabras. La señora Sansa hizo un movimiento como para detenerla, pero no la detuvo. Bueno, dijo el señor Sansa, ahora podemos dar gracias a Dios. Terrorífica y espeluznante historia. Solo la transformación del viajante de comercio en monstruoso insecto es una horrible fantasía. Por lo demás, toda la novela, aun con el insecto como protagonista, es triste y patéticamente humana. Por los sentimientos del propio insecto y de sus padres, por las reacciones anímicas, por los actos completamente humanos y hasta por el desenlace. Al final está la muerte, pero la vida continúa por encima del caso concreto. Ahora podemos dar gracias a Dios, pero si alguien piensa aún que la Metamorfosis es una novela arbitraria, le recordaremos que irremediablemente Kafka se sintió fuera del mundo normal, en el centro solitario de un círculo solitario, y que esta sensación, al cabo de 29 años de íntima soledad, agravada por la desesperación y por el escribir, no por casualidad, le llevó a contarnos la historia del monstruoso insecto. ¿Cuántas veces el mismo Kafka se había sentido monstruoso en medio de sus observaciones? Cuando, tendido en el sofá, escuchaba a través de la cerrada puerta de su habitación los ruidos del mundo. Esa agitación cotidiana en la que no podía participar y que puede extrañar que la metamorfosis se descubriera en el momento crítico del despertar, nutrida por sensaciones de desesperación que cotidianamente experimentaba el propio Kafka cuando los imperativos del mundo, sin atender a sus necesidades, le obligaban a despertar. Mucho más se podría decir. Limitémonos a constatar que 6 años antes, en preparativos para una boda en el campo, Kafka había escrito: «Tengo al despertar, acostado en la cama, la forma de un gran escarabajo, un cierto volante, creo». Bueno, amigas y amigos, en total, entre el 22 de septiembre, desde la convulsa noche en que escribió La condena, y el 6 de diciembre del año 1912, Franz Kafka escribió más de 400 páginas manuscritas, sin contar las interminables cartas a Felice.
Todo esto en solo 74 días, a pesar de la oficina y lo demás. Vista las cosas con perspectiva, Kafka alcanzó entonces a sus 30 años una cumbre tan alta que solo cabía esperar un abismo. En el mes de enero del año 1913 se imprimía Contemplación, el libro que reunía sus primeros escritos. Casi lo primero que hizo fue regalar un ejemplar a su padre. Achacoso ya, pero aún implacable, el viejo Hermann apenas levantó la vista de los naipes. «Ponlo en la mesilla de noche», dijo simplemente. Y Franz Kafka, no sin amargura, fue y lo puso allí. Le quedaba por vivir una indecible agonía, con creciente angustia y solo muy cortas treguas. En 1913 le quedaban 11 años de vida, años terribles. «Sí, estoy condenado», escribió. «Entonces no estoy solamente condenado a muerte, sino también condenado a defenderme hasta la muerte». Agotado por el esfuerzo de los últimos meses de 1912, Kafka se agarró a Felice desesperadamente. Por lo demás, se encerró herméticamente en sí mismo. Se apartó de todo y de todos. Incluso se alejó de Brod, resistiéndose a acompañarle en sus devociones sionistas. Felice, para serenarse, empezó a dedicarse a una actividad pura y simple. En Troja, cerca de Praga, el doctor Kafka se dedicó a tareas de jardinería, pero en vano. Franz Kafka era ya una herida incurable. Quería casarse con Felice, encontrar en ella la paz y la posibilidad de seguir viviendo y escribiendo. No aguantaba más la soledad y se alegró cuando ella dijo que sí. Hubo intercambio de cartas entre los padres de ambos, pero con el compromiso vino la angustia. ¿Cómo podría él, un ser por completo desarraigado, un monstruoso insecto, atreverse a fundar una familia y a tener hijos? ¿Con qué valor? ¿No había algo diabólico en coger las manos de una mujer inocente y destinada a la felicidad? Kafka agotó todas sus posibilidades tratando de explicarle a Felice con qué clase de hombre iba a casarse. Intentó explicarle que él solo podía vivir escribiendo y escribiendo en la más hermética soledad, en una profunda cueva. ¿Se lo permitiría Felice? ¿Sería capaz de renunciar a una vida normal y de esperar interminablemente, quizás insomne, a que Franz Kafka saliese de su cueva? ¿No le reprocharía su consagración a la literatura? ¿No se sentiría postergada? Pero ay, Felice, no entendía casi nada, ni comprendía los escritos de Kafka, ni comprendía que por escribir tales cosas se torturase de semejante forma. Dijo que sí al matrimonio, pero sin entender. Dijo que sí porque quería casarse y porque Kafka, con todo,
la había seducido con sus cartas y con abrazos en Berlín o a mitad de camino entre Praga y Berlín. Pero Kafka no podía mentir, no sabía mentir, era absolutamente veraz. Felice acabó por vislumbrar un futuro inaguantable, al lado de un hombre incomprensible que soñaba con dejar la compañía de seguros. Felice retrocedió. 3 meses después de haberse pronunciado afirmativamente, Felice dejaba de escribir a Kafka. Silencio, y Kafka por poco enloquece de desesperación. Removió cielo y tierra, movilizó con cartas a Greta Blood, una íntima amiga de Felice, para que hablase con ella. Sin dejar de escribir a Greta, se fue arriba durante las vacaciones para serenarse. Su obsesión por Felice no le impidió abordar allí a una mujer de la que no se conoce más que las iniciales G.W. Fugaz aventura de la que no nos ha contado una palabra, aunque sí nos dejó dicho que con ella, casi una niña en realidad, a pesar de sentirse hecho una perfecta confusión, conoció momentos de gran intimidad. Pero solo Felice existía en su horizonte. No solo utilizó a su amiga Greta, también movilizó al poeta Ernest Weiss, al que apenas conocía, para que la fuese a ver. Y en esta tensión se le fue íntegramente. En 1913, sin escribir nada de importancia, y en 1914 empezó con evasivas respuestas de Felice. Pero Kafka era constante, incapaz de escribir y pensando en ella continuamente, logró fascinarla de nuevo. Y Felice se manifestó dispuesta a casarse en el mes de septiembre. Dio comienzo la búsqueda de un piso para vivir en la ciudad de Praga. Pero los fantasmas rondaban a Franz Kafka, que solo tras muchas vacilaciones alquiló una vivienda, presentía y le daba terror. Una incompatibilidad trágica entre el matrimonio y su actividad literaria. ¿Cómo podría abandonar la oficina si se casaba? Sin embargo, tan incapaz de renunciar a Felice como de seguir adelante solo, llegó Kafka a Berlín, acompañado nada menos que por su padre, para pedir oficialmente la mano de su amada. El acontecimiento se produjo en el mes de mayo, para gran satisfacción de la madre de Frank, que veía por fin a su hijo en vías de normalizar su vida. Pero vanas esperanzas eran las suyas. A espaldas de Felice, Kafka le escribía a Greta Blood: a veces, de momento, es a usted a la única persona a la que pongo al corriente de esto. Realmente no sé cómo puedo tomar sobre mí la responsabilidad de casarme siendo como soy. Y bien pronto Greta tuvo la certeza de que había cometido un inmenso error ayudando a Kafka a recuperar a Felice. De marido perfecto, Kafka se transformó ante sus ojos en un hombre peligrosísimo
para Felice. Primero Greta resistió como pudo a este temor, pero Kafka en sus cartas le confesaba dudas y terrores que difícilmente se podían pasar por alto. Finalmente Greta no pudo contenerse y tomó la palabra. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta 10ª parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Agradezco vuestras visualizaciones y vuestros likes, amigas y amigos. Aquí abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, la siguiente parte, la número 11, os la traeré el próximo lunes. El próximo lunes os la traeré, amigas y amigos, la parte número 11. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.